Y es que hay mucho que abarcar de la economía latinoamericana esta semana. Por un lado, cambió el presidente del Banco Central de Argentina, lo que ocurrió con el Fondo Monetario Internacional, y por último se sigue debatiendo el embargo de Estados Unidos a Cuba en la ONU. Para hablar de estos temas hemos invitado a Damián Valenzuela, analista económico. Damián, bienvenido, mucho para abarcar, así que vamos a intentar hacerlo con la brevedad que caracteriza un programa en vivo. Buenos días para usted. Obviamente, buen día, Alejandra, y como vos bien lo estabas diciendo, esta es una semana de batallas dialécticas, fundamentalmente, batallas internas y batallas externas, y en cada espacio un ganador y un perdedor. A ver, empezando por la renuncia de Luis Caputo del Banco Central Argentino, una abrupta salida en medio del cuarto paro general del país. ¿Cuál fue el motivo central de su renuncia y qué representa de la situación económica que vive Argentina? Básicamente esto estaba previsto de antemano a la presencia del presidente Macri en la ONU y a la presencia del presidente Macri en Nueva York. Lo que terminó siendo fue intempestivo, por eso hablo de las batallas dialécticas externas e internas. Por un lado, Macri mostrándose como líder regional, impulsando de alguna forma la condena a Venezuela, y por otro lado el problema económico, que es la principal tema de agenda en Argentina de cara a las elecciones que se van a dar el próximo año. Luis Caputo traía tranquilidad al mercado local, porque venía con una experiencia previa de ser un trader bastante conocido, entonces de alguna forma uno entendía lo que iba a hacer o no iba a hacer con respecto a su definición de política monetaria. Lo que acaba de pasar es que el Fondo Monetario supuestamente no estaba de acuerdo con esta estrategia que tenía Luis Caputo, y de alguna forma su cabeza estaba pedida a cambio de generar un proceso de estabilidad un poco más ordenado o más al estilo del fondo, no tanto al estilo argentino. El Fondo Monetario Internacional, como mencionábamos hace segundos, decide aumentar la línea de financiamiento. ¿Puede verse esto como algo positivo o negativo? Y le pregunto esto porque si hablamos, podríamos decir en términos coloquiales, el préstamo de un dinero lejos de generar confianza hace lo contrario, y también fue un aumento a una renegociación de pautas presuntamente ya acordadas, tengo entendido. Sí, seguramente. Bueno, y esto lo estamos viviendo. En primera instancia, en el corto plazo te diría que sí, porque de alguna forma lo que se está intentando hacer a partir de la fuente externa es blindar el gobierno de Mauricio Macri para que encare un poco mejor las elecciones y sin tanta volatilidad. Mauricio Macri es un líder reconocido externamente y que es débil internamente por temas económicos y además por temas políticos, porque tiene que enfrentarse a la Liga de Gobernadores con quienes está terciando la voluntad política e interna. En primera instancia te digo que sí. Lo más importante no es la ampliación de 7.000 millones, lo más importante es el adelanto de los desembolsos, que de alguna forma intenta llevar tranquilidad para este año y para el 2019. Y para terminar, hoy publicaba el Banco Central de la República Argentina un nuevo modelo de flotación cambiaria, un nuevo modelo de cómo va a jugar el tema del dólar en Argentina. 34 a 44 decía que dentro de esa línea el banco se iba a mantener prescindiente. La realidad es que, conociendo a los argentinos, seguramente vamos hacia un dólar de 44 pesos a fin de año. Y nos faltan dos temas más. Vamos al próximo. Por primera vez en casi 60 años, la delegación cubana en la ONU estuvo encabezada por alguien que no se llamaba Castro. Hablamos de Miguel Díaz-Canel. Sin embargo, él se apegó al mismo viejo guión del embargo. A ver, la pregunta, ¿estamos más cerca de que pase este embargo? ¿Y cuánto influye a los cambios que no se han visto en la isla desde ese día que Obama quiso cambiar las cosas? Definitivamente Díaz-Canel tiene otro apellido, pero se ha encargado él en su discurso de manifestar que es parte de un proceso de continuidad, no tanto de Fidel Castro, sino más bien de Raúl Castro, a quien yo encuentro que pertenece más a esta línea de gobierno. Por otro lado, vos me preguntás, ¿estamos más cerca de terminarlo? Sin duda que no, mientras Donald Trump esté dentro de la presidencia, porque él tiene compromisos con el Estado de la Florida y con los referentes cubanos del Estado de la Florida, que los va a mantener mientras él esté a cargo de la primera magistratura acá en Estados Unidos. Y Venezuela también ha sido epicentro de la discusión en la ONU. Ayer finalmente llegó Nicolás Maduro a la Asamblea a defender lo que dijo su verdad. Ya que estamos hablando de economía, quería destacar un punto en su discurso, ya que denunció que durante los últimos 2 años el país ha estado sometido a un bloqueo económico ilegal, como por ejemplo impedirles el uso del dólar. ¿Cuánto ha afectado realmente las sanciones económicas del extranjero a lo que está pasando en Venezuela?
Definitivamente sí ha afectado, sí ha sido un condimento importante dentro de lo que ha pasado en la economía venezolana, pero la realidad, como yo lo vengo manifestando desde hace rato, lo que pasa en Venezuela es exclusivamente una situación provocada por el mismo gobierno de Venezuela, que por este momento tiene un extend play o un extend time, por así decirlo, en virtud de que el precio del petróleo ha subido y, como siempre sabemos, es su gran caja negra, su gran caja de financiamiento, con lo cual a Maduro todavía le queda un poco más, salvo esta nueva oposición de parte de los gobiernos sudamericanos, pero que obviamente sabemos que cuando vamos a corte de la Haya tenemos un proceso de mediano y largo plazo. Se pretende dar un trato de... Muchas gracias por acompañarnos hoy en el programa, analista económico Damián Valenzuela. Que tenga un buen día. No, por favor, a vos, Alejandra.